Los problemas y dificultades son oportunidades para que Dios haga algo sobrenatural. Acerquémonos a su presencia para iniciar la oración familiar. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, que esta noche nos acompañan en este privilegio que el Señor nos concede. Qué bueno es el Señor que nos da la oportunidad esta noche de poder hacer este tiempo para poder disfrutar de lo maravilloso que Él es y darnos también su bendición antes de ir al descanso. El Señor nos quiere dar este momento tan especial, esta oportunidad de poder meditar de una manera breve en la palabra del Señor y luego poder presentar las peticiones de oración que el pueblo del Señor ha enviado hasta este lugar, y así también poderlas presentar sabiendo que el Señor conoce cada una de ellas. Es por eso esta noche me llena de gozo, de alegría, el saber que tenemos este privilegio muy especial. Quiero aprovechar, antes de leer las Sagradas Escrituras, poder enviar un saludo muy especial a todos los que nos están sintonizando a través de estas ondas radiales en cualquier lugar donde se pueda encontrar. Quiero en esta oportunidad invitarle para que juntos leamos la palabra del Señor, y en esta ocasión vamos a aprovechar para leer en el capítulo 14 del Evangelio según San Mateo. Capítulo 14, Evangelio según San Mateo. Vamos a leer 2 versículos de las Sagradas Escrituras. Así que si usted tiene el tiempo para tomar a la mano ya el libro sagrado, tomar esa Biblia y juntos podamos compartir la lectura de la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en el capítulo 14, Evangelio según San Mateo, versículo 30, dice de la manera siguiente: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Lo voy a leer una vez más, el versículo 30, que dice: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén. Hasta ahí dejamos la lectura de la palabra del Señor. Quiero invitarle, donde usted se encuentra, si puede acompañarnos en la oración y darle al Señor todo lo que nosotros queremos entregarle. Estos momentos tan especiales se los vamos a entregar en las manos del Señor para que Él pueda bendecirnos con su presencia. Oramos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias esta noche porque una vez más tú has extendido tu mano para bendecirnos. Gracias por este día que tú nos diste y que está pronto a terminar. Pero antes de ir a nuestro descanso, Señor, tú nos das el privilegio, la oportunidad de poder acercarnos delante de ti, Señor, a través, Señor, de este momento tan especial como es la oración familiar. Gracias porque nos has dado también la oportunidad de leer tu santa palabra. Gracias, Señor, porque
podemos reunirnos con cada uno de los hermanos que se encuentran pendientes de estos momentos tan especiales antes de ir a nuestro reposo. En tus manos de misericordia ponemos estos momentos para que tú desde ya los bendigas, Señor. Que tú te quedes con nosotros desde el principio hasta el final, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, gracias. Muchas gracias, Señor, por este privilegio que nos das. Quédate con nosotros de principio a fin, Señor. En el nombre de Jesús, por quien te damos las gracias. Amén, Señor. Y amén. Quiero en esta oportunidad que el Señor nos concede, al dar lectura a estos dos versículos pero muy conocidos de las Sagradas Escrituras, nos encontramos en el momento justo en donde las palabras de Pedro eran dirigidas hacia nuestro Señor Jesucristo. Después de que Pedro solicitó al Señor aquel momento muy crucial para él. Y es que ese momento crucial es que Pedro, al ver a Jesús, en ese momento se encontraban en medio de la mar, y dice la Escritura que el Señor se había presentado ya de madrugada a la cuarta vigilia, caminando sobre la mar. Cuando los discípulos que se encontraban ya en la embarcación vieron a eso de la cuarta vigilia, estando ya todavía oscuras, vieron caminar de lejos aquello que se acercaba hacia ellos. Entonces ellos empezaron a gritar despavoridamente: un fantasma. Y dice la Escritura que dieron voces de miedo. Empezaron a gritar, y sin saber ellos qué hacer, se habían llenado ya de temor por aquello que estaban viendo, porque nunca antes habían visto algo semejante, caminar a alguien sobre las aguas, y más a esas horas. Entonces dice la Escritura que cuando ellos empezaron a dar voces, enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Cuando Pedro se dio cuenta que era el Señor Jesús quien caminaba y se dirigía hacia ellos, caminando sobre la mar, entonces Pedro le llamó, exactamente ese momento le llamó mucho la atención. Y es allí donde Pedro dirige las palabras al Señor Jesús, aquellas palabras que para el Señor fue quizás agradable el que Pedro pudiese decirle: Señor, manda, si tú eres, manda que yo vaya a ti. Señor, si tú eres, oiga bien las palabras, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Quién de nosotros pudiese pedir al Señor exactamente con esas palabras y dirigirlas al Señor? Pudiese pedir como en petición que el Señor nos concediese ese momento tan especial de poder nosotros también caminar sobre las aguas. A eso el Señor le respondió cuando Pedro le solicitó, le pidió que le diese el privilegio, la oportunidad de llevar a cabo algo extraordinario, algo que nunca jamás se había visto o se había vivido, de que un hombre pudiese caminar sobre las aguas. Al darse esa petición de los labios de Pedro hacia el Señor le concede a Pedro esa petición y le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas y se dirigía
hacia el Señor Jesús. Pedro estaba experimentando algo extraordinario, como dije al principio. Y es que Pedro estaba viviendo algo increíble. El poder caminar sobre las aguas. El poder caminar sobre las aguas en nuestro tiempo es poder caminar sobre lo imposible. Entonces Pedro, al ver al Señor Jesús que caminaba sobre las aguas, le solicita que le dé a él el privilegio también de poder hacer lo que él estaba haciendo. Entonces el Señor le concede su petición, y es allí donde Pedro, saliendo de la embarcación donde estaban todos los demás discípulos, dice que él descendió también de la barca y empezó a caminar sobre las aguas. Cuando Pedro empezó a caminar sobre las aguas, lo hacía porque él se encaminaba viendo, tenía la mirada puesta hacia el Señor Jesús. Es decir, su acción era salir de la embarcación, poner sobre las aguas sus pies y tener su mirada puesta en el Señor Jesús. Mientras Pedro hacía eso, que no apartaba la mirada del Señor Jesús, él hacía lo imposible. ¿Por qué digo hacía lo imposible? Porque nadie jamás en la historia se ha sabido de que haga lo que Pedro estaba haciendo a solicitud de sus palabras hacia el Señor. Ahora el Señor le concede lo que Pedro estaba pidiendo, que le diese la oportunidad, el privilegio, ¿verdad?, de llevar a cabo ese milagro. Eso que Pedro estaba haciendo es aquello que también nosotros podemos hacer. Tal vez no caminar sobre las aguas, pero sí caminar sobre las cosas imposibles en el nombre de Jesús. ¿Y qué es eso de caminar sobre lo imposible? Bueno, hay muchas cosas. Por ejemplo, hay cosas que para nosotros no son posibles. Cuando nosotros nos vemos en medio de las tormentas representan las dificultades, los problemas que a veces son grandes. Como aquí se menciona que cuando los discípulos estaban en medio de la mar, dice que el mar se embravecía y las olas se alzaban sobre ellos, es decir, se engrandecían y venían sobre ellos. Los problemas son aquellos que, así como las olas se levantaban y se engrandecían, así también a veces los problemas se engrandecen sobre nosotros y nos sentimos ya que perecemos, que nos ahogamos. Y entonces, en medio de tanto problema, de tanta dificultad, en donde nos sentimos ya morir, es allí donde cuando nosotros alzamos nuestra mirada y la dirigimos hacia el Dios de los cielos y pedimos así con nuestros labios, pero también brotando desde lo más dentro de nuestro corazón, esas palabras que brotarían y saldrían de nuestros labios, y pedirle a Dios que Él se glorifique y que Él nos permita salir avante victoriosos sobre tantos problemas, sobre tantas dificultades, tantas cosas que vivimos, deudas y cuántos problemas, tanto dolor, tanto sufrimiento. El Señor nos permite que caminemos sobre todas esas dificultades, porque caminar sobre las aguas es algo imposible. Es algo imposible, es algo que no se puede llevar a cabo ningún ser humano. Pero si el Señor lo ordena, lo podemos hacer. Si nosotros le pedimos al Señor que nos permita caminar sobre las dificultades, nosotros lo vamos a hacer en el nombre de Jesús.
Si nosotros le decimos al Señor, ayúdanos a salir de todo esto, el Señor nos va a ayudar a salir caminando victoriosamente sobre toda necesidad, sobre toda circunstancia. El problema es, y el problema comienza cuando hacemos lo que Pedro hizo. ¿Y qué fue lo que hizo Pedro? Que dice la Escritura en el versículo 30 que leíamos. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Oiga bien, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, dice, y comenzó a hundirse. El problema de Pedro aquí fue que él quitó su mirada del Dios de los cielos. Pedro caminaba sobre lo imposible mientras tenía puesta la mirada fija en el Señor. Nosotros vamos a salir victoriosos, caminando avante victorioso. Vamos a salir caminando victorioso sobre los problemas mientras estemos colocada y pongamos y tengamos colocada la mirada en el Hijo de Dios. El problema de Pedro fue cuando él quitó la mirada del Hijo de Dios. Cuando él apartó la mirada y empezó a ver hacia otro lugar, hacia los extremos, hacia los lados, dice la Escritura que entonces él tuvo miedo. El miedo le empezó a carcomer en su interior. Le empezó a carcomer la seguridad que había recibido de parte del Señor. Porque el Señor le había ordenado, le había puesto esa seguridad de que él podía caminar también sobre las aguas, tal como el Señor lo estaba haciendo. Y Pedro lo logró, lo empezó a hacer. Salió de la embarcación y empezó a caminar sobre las aguas. Nosotros vamos a hacer lo mismo. Vamos a salir de nuestras dificultades caminando victoriosamente hacia el Señor para darle la honra y la gloria. El problema es cuando nosotros nos apartamos del Señor. El problema es cuando dirigimos la mirada hacia los extremos y la quitamos del Señor. Allí es donde el enemigo se va a aprovechar de nosotros y nos va a empezar a carcomer la seguridad, aquella confianza que hemos puesto en el Señor. Pedro empezó a hundirse. Pedro empezó a hundirse, dice la Escritura. Nosotros nos vamos a hundir, nos vamos a venir hacia abajo cuando apartemos nuestro ser, nuestra mirada del Hijo de Dios. Por eso se nos recomienda en la palabra del Señor que nuestra mirada debe estar puesta en el Hijo de Dios. No podemos mirar hacia los lados, hacia los extremos, porque no hay nada bueno hacia los lados, hacia los extremos. Debemos de dirigir nuestra mirada y colocarla en el Hijo de Dios. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en el Hijo de Dios y la anclamos ahí, nosotros saldremos victoriosos, nosotros saldremos adelante, nosotros saldremos caminando por muy grande que sean los problemas. El Señor nos dirá, ven, y caminaremos, saldremos victoriosos, caminando victoriosamente sobre los problemas y necesidades. El viento empezó a mover a Pedro, empezó a ponerle duda. Oiga bien, el viento empezó a mover a Pedro, porque así lo dice el versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, ese viento golpeaba su ser, empezó a moverlo, es decir, empezó a ponerle duda. Y la duda es mala. Nosotros no debemos de dudar. Cuando nosotros tenemos la palabra del Señor que nos garantiza que Él estará con nosotros, cuando nos garantiza que todo nos irá bien cuando estemos anclados en Él, eso tendrá su cumplimiento. Pero cuando nosotros apartamos nuestra mirada
del Señor, cuando nosotros nos apartamos con nuestras acciones y quitamos nuestra mirada del Señor, es allí donde la duda, el viento fuerte vendrá a nuestra vida y nos va a golpear y nos va a empezar a estremecer, y la duda va a empezar a llegar, y la duda va a traer como consecuencia el que nosotros nos vengamos abajo. Cuando Pedro sintió el fuerte viento, tuvo miedo, dice. Se llenó de miedo. La seguridad que había puesto en el Señor desapareció, se desvaneció. Ese es el problema cuando viene el temor a nuestra vida. El temor carcome aquella seguridad. El miedo nos quita a nosotros. Oiga bien, el miedo nos quita a nosotros aquella fe, aquella convicción, aquella seguridad de que el Señor nos ha de sostener y nos ha de permitir caminar victoriosamente hacia Él. Pero Pedro se llenó de temor, y al llenarse de temor, dice la Biblia, que empezó a hundirse, comenzó a venirse abajo, a hundirse. Cuando Pedro vio que su vida se iba hundiendo y se iba hundiendo y iba para abajo, entonces dice la Escritura que empezó a gritar, empezó a dar voces, empezó a gritar, dio voces, dice la Escritura, diciendo: Señor, sálvame, auxíliame. Pedro vio que su vida se venía hacia abajo. Todo por haber quitado su mirada, su confianza, por haberla apartado y haberla quitado del Señor. Es allí donde el enemigo se aprovecha, cuando nosotros apartamos nuestra confianza del Señor. El Señor nos llama a que tengamos seguridad en Él, que confiemos en Él, porque todos los que confían en Él jamás quedarán avergonzados. Así lo dice su Escritura, su palabra, que todos los que confiamos en Él jamás quedaremos avergonzados. Y Pedro estaba siendo avergonzado aquí. ¿Por qué? Por el simple hecho de haber apartado su confianza, por haber quitado la mirada del Hijo de Dios. La apartó. Esas son las consecuencias que a nosotros nos esperarán cuando nos apartemos del Señor. Empezó a hundirse, empezó a gritar, empezó a pedir auxilio. Pero cuando Pedro empezó a pedir el auxilio, la ayuda al Señor, empezó a decirle: Señor, sálvame, que me hundo, voy a perecer. Pedro se sentía morir. Y cuando él decía: sálvame, el auxilio del Señor no tardó en llegar. El Señor estaba presto para auxiliar la vida de Pedro. Por eso dice la Escritura en el versículo 31 que leíamos: al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, es decir, lo agarró la mano de Pedro. Él se estaba hundiendo. La mano de Pedro era la única que quedaba fuera del agua. Pedro se estaba hundiendo. Se estaba hundiendo Pedro. A veces somos como Pedro, que nos estamos hundiendo. Sabemos que nos estamos hundiendo. Al menos Pedro pidió auxilio, la ayuda. Pero nosotros nos estamos hundiendo a veces y no queremos que el Señor nos auxilie, nos ayude. Dejemos que el Señor nos ayude. Dejemos que el Señor nos dé de su auxilio. No tarde más. Si su vida va declinándose, va para abajo y para abajo, no tarde en pedir el auxilio al Señor.
Ya es hora que se deje ayudar por el Señor. El Señor quiere ayudarle. El Señor está presto para ayudar. Así como Asió agarró la mano de Pedro cuando él se hundía y estaba ya por perecer. El Señor tomó la mano de Pedro, dice, asió de él y lo empezó a levantar, empezó a sacarlo de donde se estaba hundiendo. Cuando sentimos que ya todo ha terminado y que ya no hay nada más que hacer, el auxilio del Señor vendrá. Pero es necesario invocar ese auxilio. Es necesario pedirle al Señor que extienda su mano para que nos ayude a salir adelante. Si Pedro logró caminar sobre las aguas al principio, de igual forma el Señor al final, dice la Escritura, que después de que le tomó la mano y lo sacó, lo sacó del agua, se dirigieron hacia la embarcación. Porque Pedro, si usted recuerda, Pedro ya había salido de la embarcación, había salido caminando. El problema de Pedro fue que en el camino, ya entre medio del Señor y de la embarcación, Pedro empezó a hundirse. Y allí es donde el Señor extendió su mano para auxiliar a Pedro. Estaban estaba Pedro entre medio del Señor y la embarcación. Y allí el Señor se dio prisa para extender su mano para auxiliar a Pedro. Lo sacó del agua y cuando lo sacó, se dirigieron hacia la embarcación. Llegaron a la embarcación. Pero mi pregunta es, ¿cómo es que llegaron a la embarcación? ¿Será que el Señor lo llevó chineado? ¿Cómo cree que llegaron a la embarcación? Tuvieron que llegar caminando. Es decir, que la travesía de Pedro la culminó en el Señor. Nosotros terminaremos también nuestro caminar cuando estemos agarrados del Señor. El Señor le tomó la mano a Pedro de donde se estaba hundiendo, lo sacó a flote para que él pudiera respirar. Eso es lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nuestras vidas, con cada uno de nosotros. Quiere sacarle a flote, quiere auxiliarlo, quiere ayudarlo. Todo está en que usted se deje ayudar. Pero a veces nos estamos ahogando y no queremos que el Señor nos ayude. No pedimos el auxilio. Nosotros no podemos hacer nada por nuestros propios, por nuestro propio esfuerzo. Jamás vamos a poder hacer nada. Por eso que el Señor está presto para auxiliar a todo aquel que le pide ese auxilio, esa ayuda. Pedro no tardó en pedirle esa ayuda, ese auxilio. Le dijo, Señor, sálvame que perezco. Y el Señor tomó la mano de él, de donde se estaba hundiendo, lo sacó a flote para que él pudiera respirar sin aflicción, sin el temor, sin el miedo de que iba a perecer. Y habiéndolo sacado a flote, se dirigieron hacia la embarcación. Pero antes le dijo el Señor a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No hay que dudar, hay que tener seguridad, hay que poner la seguridad en el Señor, porque todos los que confiemos en el Señor siempre saldremos adelante. Por muy difícil o grande que sea la prueba, la tribulación, Dios nos va a sacar adelante, porque así lo ha prometido. Él nos va a ayudar. Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Allí estaba el Señor en el momento cuando Pedro necesitaba el auxilio y le extendió su mano. De esa misma manera y de esa misma forma, el Señor va a extender su mano para darnos de su auxilio. Lo único que no debemos de hacer es quitar nuestra confianza, seguridad del Señor. Porque cuando hacemos así como hizo Pedro,
nos va a ir mal. Por eso que el Señor le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El Señor llama a que no dudemos. Él quiere que pongamos nuestra confianza y nuestra seguridad solamente en Él. Cuando nosotros tenemos nuestra confianza y seguridad puesta en el Señor, saldremos victoriosos y terminaremos lo que hemos comenzado. Pedro empezó a caminar sobre las aguas y terminó caminando, porque la Biblia dice, la Escritura dice, que entonces se encaminaron, y así lo dice. Cuando ellos subieron, dice el versículo 32, cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Es decir, que Pedro terminó de caminar. Tomado de la mano del Señor, logró llevar a cabo los propósitos que quería. Y era que el Señor le diera la oportunidad de caminar sobre las aguas. Hoy nosotros tenemos la oportunidad, no quizás de caminar sobre el mar, pero caminar sobre las cosas que a nosotros nos quieren destruir. Porque el Señor tomará nuestra mano, al igual que Pedro, y nos sacará adelante. Confiemos en el Señor, porque los que confíen en el Señor jamás quedarán burlados. Señor, te damos gracias esta noche, porque a la luz de tu palabra nuestra vida se fortalece. Gracias, Señor, por tu palabra que nos ha sido dada. Gracias, porque tu palabra, Señor, reverdece nuestra fe. Gracias, bendito Dios, por estar con nosotros, por no dejarnos solos, huérfanos. ¿Qué sería nuestra vida sin ti, Señor? ¿Qué pasaría en nuestra vida? Estaríamos totalmente perdidos, desamparados, con la muerte, con el peligro acechándonos, Señor. Pero tú estás con nosotros, porque tu palabra así lo garantiza, Señor, que nunca nos dejarás, que tú estarás con nosotros en todo tiempo, en todo momento. Por eso, Señor, te agradecemos, te damos las gracias, Señor, porque tu palabra es fiel y verdadera. Gracias porque tu palabra nos da confianza y seguridad, Señor. Solamente te suplicamos, te pedimos que nos ayudes a no quitar nuestra mirada de ti, Señor. A no apartar nuestra confianza de ti, Señor. Como lo hizo Pedro, que flaqueó, falló al quitar su mirada de ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Auxílianos para que no quitemos nuestra confianza de ti, Señor. Para que podamos salir, Señor, victoriosos, caminando sobre las cosas que nos traen dificultades, que nos traen sufrimiento, Señor. A veces los problemas y las dificultades nos están hundiendo, Señor. Nos están hundiendo, nos están quitando la vida. Pausa, Señor. Estamos en agonía, como Pedro estaba en agonía cuando él sentía que se iba hundiendo debajo de las aguas. Así, Señor, te pedimos que nos ayudes, que nos auxilies, para que nosotros no quitemos la mirada de ti, Señor. Que confiemos todos los días en ti, en cada momento, Señor. Que en cada instante, Señor, nuestra confianza esté apegada a ti, Señor. Que tú puedas extender tu mano salvadora, Señor. Tu mano, Señor, auxiliadora. Que pueda estar con nosotros en todo momento, en todo instante, Señor. En tus manos depositamos cada una de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, sácanos adelante, Señor. Así como Pedro te dijo aquellas palabras: permítenos, si tú eres, permite que yo vaya a ti. Así también te decimos, Señor, concédenos, permítenos que podamos estar contigo siempre,
que podamos acercarnos a ti, Señor. Que vayamos siempre, Señor, de la mano contigo, Señor. Que podamos acercarnos cada día, cada instante, podamos acercarnos más y más a ti, Señor. Concédenos esa petición, Señor. Concédenos, Señor, esa petición. Que nos acerquemos cada instante a ti, Señor. Que no nos alejemos, que no apartemos nuestra mirada de ti, Señor. Ayúdanos. Socórrenos, Señor. Mira cuánta necesidad, cuánto, Señor, nuestra vida te necesita, Señor. Mira a los hermanos que necesitan de ti también, Señor. Mira a aquellos que se están hundiendo en tanta dificultad, en tanta necesidad, en tanto problema, Señor. Que se sienten que se ahogan, Señor. Señor, extiende tu preciosa mano. Auxíliales, Señor. Extiende tu mano salvadora. Sácalos, Señor, de donde se están hundiendo. Sácanos, Señor, a todo de aquello que nos está quitando la vida, Señor. Que nos aparta de ti, Señor. Ayúdanos. Toma nuestra mano, Señor, y encamínanos hacia ti, acércanos hacia ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre amado, ten misericordia, engrandece tu amor, engrandece tu misericordia, Señor. Aquí está nuestra vida que necesita mucho de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a salir adelante. Aquellos hermanos, Señor, que están en agonía, en preocupaciones, porque han adquirido un crédito y quizás no pueden, Señor, salir adelante porque los días son malos, Señor. Porque no pueden ver, Señor, que sus ganancias puedan salir adelante, puedan sacar el dinero que deben, Señor. Señor, ayúdales, bendíceles, Señor. Aquellos que tienen sus negocios, sácales adelante, Señor. Aquellos que están en los mercados con sus negocios, que han adquirido un crédito, en el nombre de Jesús, sácalos adelante, Señor amado. En el nombre de Jesús, en tus manos están aquellos que están escuchando en este instante, Señor. Ayúdales, Señor. Que ese mismo problema, esa dificultad, esa agonía, esa preocupación de las deudas que han adquirido, no les dejan descansar tranquilamente. Que se van al reposo, se van al descanso, pero no pueden dormir tranquilamente, no pueden conciliar sus sueños, Señor. Por tanto, Señor, por tanto problema que tienen, por tanta dificultad, Señor, por todo aquello que les abate, Señor. Ayúdales, Señor, extiende tu mano como la extendiste hacia Pedro. Así extiende tu mano hacia cada vida que lo necesita y que necesite ese auxilio, Señor. En el nombre de Jesús, en tus manos están todos los que tienen sus negocios. Sácales adelante y líbrales de todo aquello que les traiga dolor y sufrimiento, Señor. En el nombre de Jesús, en tus manos están aquellos que están en los hospitales también, Señor. Ayúdales, extiende tu preciosa mano, Señor. Aquellos que están, Señor, en momentos críticos, ayúdales, sácales de allí, de esos momentos críticos, Señor, de donde se están hundiendo y se están yendo más y más, Señor. Ayúdales, Señor, sácalos de esos momentos críticos. Ayúdales, Señor, en el nombre de Jesús. Tú eres nuestro pronto auxilio, Señor. Ayúdales, Señor. Sácalos de los hospitales. Visita los hospitales.
Visita aquellos hospitales donde están esos niños que lloran, Señor, y que solamente lloran sin poder decir, Señor, ellos poder decir dónde está el dolor, dónde tienen el sufrimiento. Señor, visítales, Señor, sánales, Señor, sánales. Devuélveles la salud, Señor, en el nombre de Jesús. Mira aquellas familias que están sufriendo por sus seres queridos, aquellos que están, Señor, pendientes y que los tienen hospitalizados. Ayúdales, fortaléceles también la fe, Señor. Aquellos que están sufriendo por esos seres queridos, Señor. En el nombre de Jesús, sácales adelante, Señor amado. Visita las cárceles también, Señor, donde están aquellos que también confían en ti. Guarda sus vidas, protégelos, aléjalos de todo peligro, Señor. En el nombre de Jesús, aparta todo peligro de ellos, Señor. Guárdalos, dales tu protección, Señor. En esas cárceles, Señor, aquellos que confían en ti, Señor, protégelos, Señor. Guárdalos en tus brazos de amor y de misericordia, Señor. Ayúdales, Señor. Ayúdales, bendíceles, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Porque en ti están confiando, en ti están esperando, Señor. En el nombre de Jesús. También a sus seres queridos, Señor. Que también sé que sufren, Señor, el saber que sus seres queridos están en las cárceles. Más aquellos que están, Señor, allí en las cárceles siendo inocentes, Señor. Señor, ayúdales y sácalos de allí, Señor. En el nombre de Jesús, solo tú puedes hacer ese milagro, Señor. En el nombre de Jesús. También, Señor, te pedimos por aquellos, Señor, que día a día confían en ti, Señor. Aquellos que necesitan, Señor, que tú les proveas un empleo, Señor. Provéeles un empleo, Señor. Aquellos que necesitan ese trabajo, Señor. Señor, que tomen las personas encargadas de contratar personal, que tomen ese teléfono, Señor, y que puedan hacer esa llamada a cada uno de los hermanos o hermanas que están esperando que le llamen para que les puedan contratar y puedan darles un empleo, Señor. Tuyas son todas las cosas que hay en esta tierra. Así lo declara tu palabra. Mía es la tierra y su plenitud. Todo es tuyo, Señor. Los empleos son tuyos. Provéeles un medio de trabajo, Señor. Aquellos que están esperando de ti ese medio de trabajo, Señor. En el nombre de Jesús, así lo creemos, Señor, que tu mano se está moviendo para proveer trabajo, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Usted que está en sintonía en este instante, en esta noche, dele gracias al Señor. Dele gracias y confíe en el Señor, de que su petición Dios la conoce y que Dios sabrá dar respuesta a su necesidad. Bendice a aquellos también que esperan en ti, Señor, que están esperando en ti, Señor, que tú muevas tu mano para que puedas auxiliarles. Ayúdales, Señor, a aquellos que necesitan de ti. Dales la ayuda y fortaleza, Señor, que tanto necesitan, Señor. Fortalece al que está débil, Señor amado. En el nombre de Jesús, fortalece al que está débil. Ayuda al necesitado, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, te pedimos por aquellos también que están pidiendo por la conversión de sus seres queridos. Sabemos que para ti no hay nada imposible, Señor. Y que solo tú puedes hacer ese milagro de la conversión, Señor. Así que en tus manos ponemos a aquellos que no te conocen. Revélate a cada uno de ellos, Señor. Por aquellos que están en esas peticiones. Sus nombres están en cada petición, Señor.
aquellos que están pidiendo por sus seres queridos la conversión, Señor, de cada uno de aquellos que no te conocen, Señor. Por aquellos que están pidiendo por reconcilio también, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, extiende tu mano, Señor. Extiende tu mano y agarra a cada uno de aquellos. Tómales y concédeles, Señor, que puedan volver a tu redil, Señor. Sácalos de aquel fango donde se encuentra, de esos vicios. Libéralos también, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. En tus manos está cada matrimonio también, Señor. Bendice cada matrimonio, Señor, y provee todo lo necesario. Y si hay algún problema, alguna dificultad, Señor, soluciona todo problema dentro del matrimonio, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos por aquellos que no pudieron enviar sus peticiones, Señor, que tú te glorifiques a favor de cada una de sus vidas, Señor, y que puedas llevar respuesta, Señor. Señor, aquellos que esperan en ti, Señor, y que no pudieron enviar sus peticiones, tú conoces cada petición, Señor. Señor, da respuesta a cada una de ellas. Hermano, hermana, usted, si usted es uno de aquellos que no lograron enviar sus peticiones, no esté triste, no se sienta desamparado, porque el Señor conoce esa petición que usted no logró enviar, y al conocerle el Señor dará respuesta. El Señor va a extender su mano para auxiliar, para ayudarle, así como ayudó a Pedro y así como ha ayudado a todos los demás. También su vida será auxiliada por el Señor, porque el Señor moverá su mano a favor de su vida. Así que dele gracias. Agradezcámosle al Señor por todas sus maravillas, por todo lo bueno que Él es para con cada una de nuestras vidas. Señor, te damos gracias por todo lo bueno que tú eres. Ponemos en tus manos este precioso país para que tú lo bendigas, Señor, para que tú lo saques adelante, Señor. Bendice las autoridades de este país. Bendice a cada policía, a cada soldado, a cada una de sus familias, a cada enfermero, Señor, a cada doctor, Señor. En el nombre de Jesús, guarda de sus vidas. Guárdales, en tus manos estamos, Señor. Dependemos de ti, Señor. Dependemos de ti, Señor. Por eso, como iglesia, te decimos, ven pronto, Señor Jesús. Ven pronto. Tu iglesia espera por ti, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, gracias por estos instantes. Gracias. Muchas gracias por este privilegio que tú nos diste. Gracias por lo que seguirás haciendo, porque tú has glorificado tu nombre. Gracias por tus maravillas, por extender tu mano y auxiliar nuestras vidas. Muchas gracias, Señor Jesús. Gracias. Muchas gracias, Señor. Confía en que Dios hará algo sobrenatural en tu vida. Te esperamos en la siguiente oración familiar. Restauración completa. Tu conexión con Dios.